Las densas nubes grises sobre Guadalajara marcaban un tono sombrío para la tarde que trastornó mi vida. Soy Laura, una maestra de secundaria de 28 años que siempre valoró una existencia tranquila e independiente. Mi hermana mayor estacionó bruscamente su vehículo junto a mi porche antes de arrastrar a su hija de 10 años junto con una mochila raída. Anunció fríamente que la pequeña era ahora mi absoluta responsabilidad porque planeaba unas vacaciones con su novio. Si te niegas a acogerla, entonces encárgate tú misma de enviarla al orfanato. Me amenazó sin la menor vacilación. Queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde descubrimos los dramas más apasionantes de la vida real. Por favor, suscríbanse para seguir este intenso viaje sobre el descubrimiento de verdades ocultas para proteger a una niña inocente. Cuando el vehículo finalmente comenzó a dar la vuelta en la entrada, la niña temblorosa se acercó para tirar suavemente de mi manga. Sus ojos grandes rebosaban de terror absoluto mientras tartamudeaba lentamente una súplica desesperada. Tía, tengo algo importante que decirte. Por favor, escúchame ahora mismo, susurró vacilante. Ver su figura encogida, parecida a un animal atrapado, hizo que la sangre en mis venas hirviera instantáneamente con una furia protectora. Aunque todavía no conocía los detalles exactos, mi instinto me gritaba que mi hermana había cometido algo totalmente cruel e imperdonable. Rápidamente hice pasar a la niña temblorosa al pasillo justo cuando el teléfono fijo comenzó a sonar agresivamente en la sala. Mi padre estaba dejando un duro mensaje de voz exigiendo que me hiciera cargo de la niña sin causar ninguna vergüenza pública para la reputación de nuestra familia. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado se desvaneció, dejando atrás a una niña aferrada a su mochila descolorida en la puerta de mi casa. Esa misma noche, después de meter a Elena en la casa, intenté preguntarle con delicadeza qué era lo que quería decir antes. La guié hacia la isla de la cocina, ofreciéndole una taza de agua tibia, esperando que el ambiente tranquilo la ayudara a sentirse segura. Elena solo apretó los labios con fuerza mientras sus pequeños dedos temblaban violentamente alrededor de la taza de cerámica. Negándose a hacer contacto visual, murmuró algunas sílabas incoherentes en voz baja antes de encoger los hombros hasta las orejas mientras se echaba hacia atrás contra la silla. Al reconocer su extrema angustia, decidí no insistir en el asunto porque presionar a una niña agotada solo causaría un pánico innecesario. Simplemente le mostré la habitación de invitados antes de cerrar la puerta para darle la privacidad que tanto necesitaba. Los días de convivencia que siguieron revelaron automáticamente los pedazos rotos de una verdad horrible a través de sus hábitos sumamente inusuales. Me desperté a las 6 de la mañana siguiente para ver cómo estaba, solo para encontrar la habitación de invitados completamente vacía y con la cama hecha. Elena había doblado silenciosamente su cobija en un cuadrado meticuloso que coincidía con la alineación exacta de las almohadas, sin hacer ni un solo ruido. Después de que terminamos nuestro primer desayuno juntas, inmediatamente tomó un trapo húmedo para fregar la mesa del comedor antes de que yo pudiera levantarme. Frotó la superficie de madera limpia agresivamente hasta que sus nudillos se pusieron completamente blancos, como si esperara un castigo severo por dejar una migaja. Más tarde esa tarde, me senté en el sofá de la sala a calificar una pila de exámenes de matemáticas mientras ella merodeaba nerviosamente cerca del marco de la puerta de la cocina. Se quedó a unos metros de distancia, retorciendo el dobladillo de su camisa descolorida antes de acercarse a mí con la cabeza extremadamente inclinada. Tía Laura, ¿está bien si me sirvo un vasito de leche del refrigerador ahora?, preguntó en un susurro apenas audible. Levanté la vista de mis rúbricas de calificación, sintiendo de repente una opresión en la garganta al escuchar esta petición tan educada pero desgarradora. Una niña de 10 años, en la cocina de su propia tía, sentía la necesidad absoluta de suplicar por algo tan básico. Dejé mi pluma para asegurarle que podía tomar lo que quisiera de los estantes sin pedirme permiso. Ella asintió en silencio, pero sirvió con cuidado solo un cuarto de vaso antes de lavar el vaso 2 veces para eliminar todo rastro. Su hipervigilancia se hizo mucho más evidente a medida que avanzaba nuestra primera semana juntas, especialmente en lo que respecta a los ruidos repentinos en nuestro espacio compartido. Estábamos sentadas juntas en la sala una noche, armando un rompecabezas de un paisaje que había comprado en el supermercado local. Los pasos pesados de un repartidor resonaron fuertemente en el pasillo exterior de nuestro edificio de apartamentos, tomándonos a ambas completamente por sorpresa. Elena jadeó bruscamente mientras dejaba caer su pieza del rompecabezas directamente sobre la alfombra, antes de agarrarse con fuerza al borde de la mesa de centro.
Se aferró al mueble sólido con la fuerza suficiente para que las yemas de sus dedos se pusieran moradas, mientras preparaba todo su cuerpo contra un atacante invisible. Cerró los ojos con fuerza, esperando un golpe inminente, mientras yo permanecía completamente quieta hasta que las pesadas botas se desvanecieron. Pasaron varios minutos de silencio absoluto antes de que soltara lentamente su agarre rígido y reanudara su respiración a un ritmo relativamente normal. La confirmación más desgarradora de mis sospechas más oscuras ocurrió un jueves por la mañana mientras ella estaba en el baño del pasillo. Entré en su habitación para recoger la ropa sucia con la intención de cambiar las sábanas para el fin de semana. Cuando quité la funda de rayas de la almohada de espuma viscoelástica, un grupo de objetos secos cayó sobre el colchón desnudo. Me acerqué para examinar los peculiares artículos esparcidos por la sábana de algodón blanco, sintiendo una profunda sensación de pavor apoderándose de mí. Eran costras de pan duro junto con restos de cáscara de queso envueltos cuidadosamente en una servilleta de papel robada de nuestra mesa de la cocina. Había acumulado sistemáticamente los trozos desechados de nuestras cenas anteriores, escondiéndolos por si volvía a pasar hambre. La mirada frenética en sus ojos cada vez que se acercaba la hora de la comida de repente cobró todo el sentido junto a estos restos de comida escondidos dentro de la funda de su almohada. Mi intuición inicial, afuera en el pavimento mojado, era absolutamente correcta con respecto al terrible ambiente que había soportado antes de llegar a mi puerta. Esta niña estaba utilizando activamente profundos mecanismos de supervivencia aprendidos de un periodo prolongado de grave negligencia. Las luces de la sala se apagaron, dando paso a la oscuridad que envolvía la silenciosa casa. A la mañana siguiente, usé la conveniente excusa de tener que completar el papeleo obligatorio de transferencia escolar para llevar a Elena a la clínica pediátrica central ubicada en el centro de Guadalajara. El experimentado pediatra nos guió a una sala de examen muy iluminada antes de pedirle amablemente a la niña que se sentara sobre el papel arrugado que cubría la mesa de exploración. Procedió con el chequeo de rutina hasta que le subió con cuidado las mangas de su suéter holgado para examinarle bien los brazos. El médico se quedó helado de repente mientras sus ojos entrenados se fijaban en la alarmante red de moretones oscuros que marcaban su delicada piel. Unas ronchas tenues pero inconfundibles, que se asemejaban al patrón distintivo de un cinturón de cuero grueso, le cruzaban los frágiles hombros y continuaban por la parte superior de la espalda. Inmediatamente detuvo el examen físico antes de dirigir su atención hacia mí con una expresión extremadamente seria que endurecía sus rasgos faciales. El profesional médico me pidió, educada pero firmemente, que saliera al pasillo silencioso para una consulta privada, lejos de los oídos de la niña. Lo seguí, dejando la puerta ligeramente entreabierta para que Elena no se sintiera completamente abandonada dentro del desconocido entorno clínico. Mantuvo la voz estrictamente baja mientras me explicaba formalmente sus fuertes sospechas de abuso físico grave infligido durante un periodo prolongado. El doctor declaró claramente que su posición profesional lo obligaba legalmente, como denunciante obligatorio, a notificar de inmediato a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sobre estas preocupantes lesiones. Mantuve la calma exterior a pesar de la intensa ira que se gestaba dentro de mí, mientras confirmaba mi total cooperación con cualquier investigación oficial que se avecinara. Al volver a la recepción, utilicé mi condición de tutora temporal para solicitar formalmente una copia certificada de su expediente médico. El personal administrativo procesó rápidamente mis documentos firmados antes de entregarme una gruesa carpeta de Manila que contenía las pruebas fotográficas condenatorias que documentaban su maltrato. Sostener esos papeles oficiales se sintió como empuñar un arma cargada contra las personas que habían atormentado sistemáticamente a esta niña indefensa. Salí al frío estacionamiento antes de sacar mi teléfono celular para marcar el número directo de Ricardo. Pasé 15 minutos caminando junto a mi vehículo estacionado, discutiendo nuestra estrategia legal inmediata con el experimentado abogado de derecho familiar. Me aconsejó que mantuviera todo completamente normal en casa mientras él comenzaba a redactar las órdenes de protección necesarias a puerta cerrada. Durante nuestro viaje de regreso a mi edificio de apartamentos, noté que Elena presionaba la frente contra la ventanilla del pasajero mientras miraba fijamente hacia afuera. Sus ojos grandes permanecían completamente fijos en una gran tienda de electrónica que exhibía varias configuraciones de computadoras modernas a través de su amplio escaparate de cristal. Maniobré el vehículo hacia el estacionamiento adyacente antes de preguntarle con delicadeza sobre su intensa fascinación por las exhibiciones tecnológicas. Jugueteó nerviosamente con la correa del cinturón de seguridad durante varios momentos antes de admitir en voz baja su profunda pasión por escribir código de software complicado.
La niña reveló tímidamente que había aprendido por sí misma lenguajes de programación básicos usando libros de texto desechados que encontró cerca de la biblioteca de su antiguo barrio. Escuchar esta confesión inesperada trajo una genuina sensación de alivio a mi corazón porque mostraba que una chispa resistente todavía ardía dentro de su mente traumatizada. Inmediatamente apagué el motor del coche antes de desabrocharme el cinturón de seguridad para guiarla directamente a través de las puertas corredizas de cristal automáticas de la tienda de electrónica. Caminamos por los imponentes pasillos de monitores caros hasta llegar a la sección específica dedicada por completo a equipos de escritura especializados. La animé a probar físicamente los diferentes modelos en exhibición en lugar de solo mirarlos desde una distancia segura con las manos escondidas. Sus diminutos dedos presionaron tentativamente un teclado mecánico, produciendo un satisfactorio sonido de clic que finalmente trajo una leve sonrisa a sus labios. Tomé la caja sin abrir que contenía el modelo que había elegido mientras le aseguraba que merecía perseguir sus intereses intelectuales sin albergar ningún miedo. Verla aferrar el paquete de cartón con fuerza contra su pecho durante nuestro camino de regreso al estacionamiento me proporcionó el primer atisbo de alegría infantil genuina desde su llegada. Regresamos al vehículo con nuestra nueva compra bien abrochada en el asiento trasero para garantizar su seguridad durante el resto del trayecto. El expediente médico certificado con un sello rojo brillante descansaba silenciosamente en el asiento del pasajero, marcando mi primer paso legal hacia adelante. Una semana después, una tormenta persistente azotó el estado de Jalisco, trayendo consigo truenos ensordecedores que retumbaban en el cielo. El violento sistema meteorológico azotó nuestro edificio de apartamentos sin descanso hasta que la red eléctrica del vecindario falló, hundiendo cada habitación en una oscuridad absoluta. Inmediatamente tomé mi teléfono celular de la encimera de la cocina, activando la aplicación de linterna incorporada para navegar por el pasillo completamente a oscuras. La lluvia incesante que golpeaba las ventanas de cristal creaba una sinfonía caótica, lo que hacía increíblemente difícil localizar a mi joven sobrina en la oscuridad. Revisé el sofá de la sala antes de barrer con el haz de luz el piso de la cocina, sintiendo como mis niveles de ansiedad aumentaban constantemente. Mi búsqueda frenética finalmente me llevó hacia el estrecho pasillo, donde noté que las puertas corredizas de madera del armario de la ropa blanca estaban ligeramente entreabiertas. Empujé con cuidado la puerta de persiana a un lado, revelando a Elena acurrucada en una bola temblorosa, escondida entre los pesados abrigos de invierno colgados. Se apretaba las manos con fuerza sobre las orejas, tratando inútilmente de bloquear el abrumador ruido atmosférico que resonaba en el edificio. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente mientras enterraba la cara entre las rodillas, intentando hacerse completamente invisible. Inmediatamente me dejé caer al suelo de madera antes de rodear con mis brazos su cuerpo violentamente tembloroso para ofrecerle un escudo físico de protección. Mi contacto físico directo pareció derribar por completo los impenetrables muros emocionales que ella había construido minuciosamente a su alrededor desde que llegó a mi puerta. Enterró su rostro surcado de lágrimas en mi hombro, sollozando sin control en la tela de algodón de mi pijama, sin reprimir nada. La mecí suavemente de un lado a otro, susurrando palabras tranquilizadoras mientras le frotaba la espalda hasta que sus violentos temblores comenzaron a disminuir ligeramente en el espacio reducido. La vaga súplica que había tartamudeado en mi porche durante nuestro primer encuentro finalmente recibió su devastadora explicación completa esta noche. Contuvo sus fuertes sollozos antes de relatar con valentía la aterradora realidad de su situación de vida anterior bajo el techo de su madre biológica. Elena describió con agonizante detalle cómo Sergio la arrastraba a la fuerza por las escaleras de madera, encerrándola en el húmedo sótano de concreto cada vez que perdía los estribos. Pasó incontables horas tiritando en el suelo helado, escuchando los pesados pasos que iban y venían directamente sobre su cabeza, esperando el castigo inevitable. Regularmente se quitaba el cinturón de cuero grueso, utilizando la hebilla de metal sólido para golpear sus frágiles hombros repetidamente como castigo por ofensas domésticas completamente inexistentes. La revelación más horrible fue descubrir que Teresa simplemente se quedaba de pie, apoyada en el marco de la puerta del sótano, observando cómo se desarrollaba el brutal abuso sin mover un dedo para intervenir. Su madre biológica la amenazaba constantemente con venderla a compradores desconocidos en el extranjero si se atrevía a llorar lo suficientemente fuerte como para que los vecinos la oyeran. Escuchar estos horribles detalles pronunciados con una voz tan pequeña y quebrada provocó que una rabia asesina se encendiera en lo más profundo de mi pecho. Me mordí con fuerza el interior de la mejilla, usando el agudo dolor físico para evitar gritar de pura e inalterada ira.
Necesitaba mantener la compostura perfecta para proporcionar la base segura que esta niña gravemente traumatizada necesitaba desesperadamente durante su extremadamente vulnerable confesión. Lentamente saqué mi teléfono celular de mi lado antes de abrir la aplicación de grabación de voz digital, iluminada brillantemente por la pantalla brillante. Le acaricié suavemente el cabello enredado, explicándole con cuidado que necesitábamos documentar permanentemente sus palabras exactas para asegurarnos de que esos monstruos nunca más pudieran hacerle daño. Le prometí solemnemente que este archivo digital serviría como un escudo impenetrable, manteniendo a Sergio completamente alejado de nuestro entorno seguro para siempre. Elena dudó por un momento, mirando el dispositivo de grabación antes de respirar hondo y entrecortadamente para reunir el coraje que le quedaba en el armario a oscuras. Repitió con valentía toda la agonizante narración directamente en el micrófono digital, asegurándose de que cada detalle sobre su crueldad fuera capturado sin problemas. La creación de esta prueba de audio irrefutable aseguró el arma final necesaria que nuestro abogado necesitaba para separar por completo a Teresa de sus derechos parentales legales para siempre. La levanté suavemente en mis brazos, su cuerpo exhausto, antes de llevarla con cuidado por el pasillo hacia el santuario de la habitación de invitados. La acosté suavemente bajo las pesadas mantas mientras le subía las suaves cobijas hasta la barbilla para proporcionarle la máxima comodidad. Permanecí sentada junto a su colchón, frotándole el hombro rítmicamente hasta que su cuerpo exhausto finalmente se rindió a la pesada fatiga. Los truenos continuaron retumbando fuera de la ventana, pero no pudieron ahogar la respiración constante de la niña que finalmente se atrevió a quedarse dormida. Unos días después, dividí deliberadamente mi rutina diaria en dos mitades completamente separadas. Conduje directamente hacia el bufete de abogados del centro, llevando la grabadora de audio digital junto con el expediente médico certificado. Ricardo se sentó detrás de su pesado escritorio de caoba, conectando mi dispositivo de grabación a su red informática segura para preservar la evidencia digital. Escuchó la desgarradora confesión en audio con una expresión profundamente sombría que endurecía sus rasgos faciales en una máscara de concentración. El experimentado abogado realizó de inmediato una llamada telefónica segura a su contacto de confianza que trabajaba en el departamento local de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Formularon deliberadamente una estrategia encubierta con la intención de reunir testimonios sustanciales de testigos sin activar ninguna alarma prematura para Teresa o Sergio. Un trabajador social dedicado visitó discretamente su anterior complejo de apartamentos con el pretexto específico de realizar una encuesta municipal de vivienda estándar. Este enfoque inteligente incitó con éxito a varios vecinos a compartir sus inquietantes observaciones sobre los gritos agresivos que resonaban a través de las paredes durante las últimas horas. El investigador encubierto documentó cuidadosamente las declaraciones de un inquilino de la planta baja, quien afirmó que escuchaba constantemente ruidos de golpes sospechosos procedentes del área del sótano. Otro residente proporcionó una declaración jurada firmada confirmando que rara vez veían a la niña jugando afuera a pesar de las condiciones climáticas favorables del verano. El equipo de investigación compiló metódicamente estas declaraciones independientes en un documento legal sólido, validando cada detalle mencionado en nuestra grabación de audio. Ricardo cruzó las cuentas de los testigos recién adquiridas con las notas del pediatra, estableciendo una cronología inquebrantable que probaba una negligencia física innegable que abarcaba varios años. La creación de esta barrera legal integral requería un secreto absoluto, asegurando que los perpetradores permanecieran completamente ajenos al inminente ataque judicial que se estaba preparando. Antes de salir de la oficina del centro, firmé varios formularios de autorización, otorgando al equipo legal permiso total para representar mis intereses. Ricardo me aseguró que sus investigadores privados continuarían monitoreando de cerca a los sospechosos, garantizando que no pudieran huir del estado antes de enfrentar la justicia. Regresar a mi apartamento significaba cambiar todo mi enfoque hacia la creación de un entorno completamente seguro que promoviera una recuperación emocional genuina. Los mecanismos de supervivencia anteriores comenzaron a desvanecerse notablemente rápido una vez que se dio cuenta genuinamente de que nadie volvería a amenazar sus necesidades básicas de vida. Noté que dejaba cómodamente bocadillos sin terminar directamente en la encimera de la cocina, lo que demostraba una nueva confianza con respecto al suministro de alimentos de nuestro hogar. Su atención completa ahora giraba en torno al teclado mecánico que descansaba sobre la pequeña estación de escritorio de madera cerca de la ventana de la sala. Los sonidos rítmicos de los clics resonaban continuamente en todo nuestro espacio compartido mientras sus pequeños dedos bailaban expertamente sobre las teclas brillantemente iluminadas.
Pasó incontables horas desarrollando un software de alerta de seguridad especializado, diseñado específicamente para niños vulnerables que buscan asistencia de emergencia inmediata de autoridades de confianza. Le traje un vaso de jugo de naranja fresco mientras observaba complejas líneas de código de programación desplazarse rápidamente por el monitor de la computadora portátil. Me explicó con entusiasmo cómo la aplicación oculta podía transmitir instantáneamente una señal de socorro que contenía coordenadas GPS exactas, disfrazada de un simple juego para dispositivos móviles. Su postura se relajó notablemente mientras discutía los intrincados detalles técnicos sobre los protocolos de mensajería encriptada que utilizan servidores seguros basados en la nube ubicados en todo el país. Se encontró con varios errores de programación complicados que le exigieron reescribir diligentemente secciones enteras del código fuente de la aplicación para garantizar un funcionamiento impecable. Me senté en silencio en el sofá cercano calificando los trabajos de mis alumnos mientras le brindaba una presencia reconfortante durante sus intensos momentos de profunda concentración. El gran avance se produjo durante una tranquila tarde de viernes mientras estábamos sentadas juntas observando el proceso de compilación final que se ejecutaba en la pantalla. De repente, apareció un cuadro de notificación de color verde brillante que indicaba la ejecución exitosa de su secuencia de comandos de transmisión de emergencia personalizada sin ningún error del sistema. Elena giró la cabeza hacia mí mientras una sonrisa tímida pero increíblemente radiante finalmente rompía su expresión facial generalmente reservada. Ser testigo de esa genuina expresión de orgullo eliminó efectivamente el agotamiento persistente acumulado durante mis estresantes reuniones en la oficina legal. Demostró con orgullo el prototipo funcional presionando una secuencia oculta de teclas que activaba una notificación de alerta silenciosa directamente en mi teléfono celular. Saqué mi teléfono para mostrarle el mensaje de texto de emergencia entrante que validaba sus excepcionales habilidades de programación, resultado de semanas de dedicación. Puse una mano tranquilizadora sobre su hombro, reconociendo su brillante logro mientras juraba en silencio proteger su recién descubierta felicidad permanentemente. Nuestro tranquilo hogar finalmente abrazó una sensación de genuina tranquilidad mientras los preparativos legales necesarios continuaban avanzando sigilosamente tras bambalinas. El grueso expediente con el nombre de Teresa fue cuidadosamente guardado por Ricardo dentro de su cajón de acero. Casi 2 meses después de que Teresa se fuera inicialmente de nuestro vecindario, mi sobrina finalmente fue testigo de cómo sus incansables esfuerzos en el teclado mecánico daban resultados extraordinarios. La compleja aplicación de seguridad presentada durante la semana anterior obtuvo oficialmente el primer lugar en la altamente competitiva Competencia Regional de Ciencias de la Computación para Primarias de Jalisco. El panel de jueces, compuesto por profesores universitarios locales, expresó una inmensa admiración por la sofisticada estructura de codificación escrita en su totalidad por una estudiante de 10 años. La estimada Fundación Educativa STEM le otorgó formalmente una subvención sustancial por un total de exactamente 450.000 pesos, destinada estrictamente a futuras tasas de matrícula académica. Los representantes de la organización de tecnología patrocinadora también le entregaron una nueva computadora portátil de alto rendimiento equipada con capacidades de procesamiento avanzadas durante la ceremonia de la mañana. Abrazó el elegante dispositivo metálico con fuerza contra su pecho mientras posaba nerviosamente para una fotografía solicitada por el reportero del diario regional. El detallado artículo que presentaba a la joven prodigio de la programación ocupando la primera página de la sección comunitaria transformó rápidamente nuestra tranquila mañana en una tarde increíblemente caótica. La publicación local apenas había circulado por el distrito residencial cuando un vehículo familiar frenó bruscamente junto a mi jardín delantero. Teresa se bajó apresuradamente del lado del pasajero, con una expresión visiblemente fabricada de profunda preocupación maternal, intentando enmascarar sus verdaderas intenciones maliciosas. Sergio la siguió de cerca, dejando un rastro de humo de cigarrillo mientras inspeccionaba la propiedad con ojos que brillaban con una codicia financiera indisimulada. Inmediatamente le indiqué a Elena que permaneciera segura dentro de su habitación, cerrando la puerta con llave antes de salir al porche de madera para bloquear físicamente la entrada principal. Teresa subió agresivamente los escalones de concreto, intentando proyectar una postura autoritaria mientras exigía dramáticamente el regreso inmediato de su supuestamente amada hija. Señaló agresivamente con su dedo índice cuidado hacia la puerta principal cerrada, exigiéndome que me hiciera a un lado de inmediato para que pudiera recuperar a su hija biológica. Proclamó en voz alta su absoluto derecho legal a dictar los arreglos de vivienda de la niña, mientras convenientemente enfocaba su discurso por completo en la gestión de los fondos de la beca recién adquiridos.
Continuamente despotricaba sobre las obligaciones parentales, intentando justificar su prolongada ausencia afirmando que simplemente estaban preparando un mejor ambiente hogareño durante sus extensas vacaciones. Sergio se cruzó de brazos, tatuados y pesados, sobre el pecho, acercándose agresivamente, tratando de usar su mayor estatura física para intimidarme y hacerme a un lado. Sonrió con condescendencia mientras sugería que una simple maestra de escuela carecía de la experiencia financiera adecuada para manejar una cantidad tan significativa de dinero de patrocinadores corporativos. Me mantuve firme en el porche elevado, negándome a ceder un solo centímetro de espacio a los intrusos hostiles que invadían mi propiedad privada. Crucé firmemente los brazos sobre el pecho, reflejando su postura agresiva, mientras me preparaba activamente para cualquier posible altercado físico que pudiera escalar en mi porche de madera. Mantuve una expresión facial perfectamente estoica, observando su patética actuación teatral sin ofrecer ninguna respuesta verbal a sus ridículas demandas financieras. Metí lentamente la mano en el bolsillo profundo de mi grueso cardigan, manteniendo los ojos completamente fijos en el hombre amenazante que estaba justo debajo de mi posición. Mis dedos se envolvieron de forma segura alrededor del documento legal oficial preparado meticulosamente por Ricardo, anticipando esta exacta reacción codiciosa tras el anuncio en los medios de comunicación. Saqué suavemente la orden de restricción temporal, cuidadosamente doblada, que mostraba el prominente sello judicial estampado claramente en el papel blanco y crujiente. Arrojé con fuerza el austero documento legal directamente hacia Sergio, haciendo que las pesadas páginas de papel golpearan ruidosamente contra su pecho antes de caer revoloteando. Les informé con una voz notablemente firme que acercarse más a mi ubicación física resultaría en una intervención policial inmediata que conduciría a su encarcelamiento. Teresa miró hacia abajo con absoluta conmoción la aterradora orden judicial que descansaba sobre las tablas de madera del suelo. Al darse cuenta de que sus tácticas de intimidación cuidadosamente elaboradas habían fracasado por completo, Sergio se agachó para recuperar los documentos esparcidos. Leyendo las estrictas advertencias legales que detallaban el perímetro físico exacto que estaban legalmente obligados a mantener en todo momento. Abrió la boca, intentando lanzar otra andanada de insultos antes de notar un vehículo familiar estacionado silenciosamente al otro lado de la calle suburbana. El repentino destello brillante de la cámara de un reportero local que pasaba iluminó el porche, lo que provocó que Teresa inmediatamente empujara a su novio hacia atrás, lejos del límite de la propiedad. A la mañana siguiente, un cartero uniformado llamó fuertemente a mi puerta para entregarme personalmente un sobre legal certificado que requería mi firma. Tomé el portapapeles digital para proporcionar mi firma electrónica antes de llevar el grueso paquete de papel directamente al área de la cocina para su inspección. Rasgué con cuidado el sello de cartón perforado, revelando varias páginas de documentos con sellos oficiales que llevaban el logotipo de un destacado bufete de abogados local. El agresivo papeleo legal contenía numerosas acusaciones infundadas que amenazaban con iniciar cargos penales inmediatos por secuestro en mi contra, sin ningún mérito fáctico en absoluto. Aparentemente, Teresa había contratado a un abogado sin escrúpulos que me acusaba explícitamente de manipular ilegalmente a una menor vulnerable para confiscar su beca educativa. Escaneé los ridículos párrafos que detallaban sus escandalosas demandas para el regreso inmediato de Elena antes de tirar el papel sin valor a la papelera de reciclaje. Ricardo me había advertido previamente durante nuestra última consulta sobre encontrar estas exactas tácticas de miedo diseñadas exclusivamente para aterrorizar a personas sin experiencia. Tomé mi teléfono celular para actualizar rápidamente a mi asesor legal sobre la carta amenazante antes de preparar el almuerzo para mi sobrina. El experimentado abogado desestimó por completo el ridículo documento mientras me aseguraba que sus desesperadas estrategias de intimidación no tenían absolutamente ningún peso en un tribunal de familia. Concluimos nuestra breve conversación telefónica, dejándome completamente segura con respecto a nuestras herméticas estrategias de defensa legal de cara al juicio. La atmósfera relativamente pacífica se hizo añicos por completo durante las últimas horas de la tarde cuando un sedán de gran tamaño familiar entró agresivamente en mi entrada. Mi padre abrió de golpe la pesada puerta de su coche antes de marchar furiosamente por el camino de hormigón hacia mi porche de madera con pasos pesados. Javier golpeó violentamente sus pesados puños contra el marco de la puerta, exigiendo mi aparición inmediata mientras gritaba lo suficientemente fuerte como para alarmar a los residentes vecinos. Rápidamente le indiqué a Elena que permaneciera en completo silencio dentro de la sala antes de salir para enfrentar su temperamento explosivo de frente. Cerré la puerta principal con firmeza a mi espalda, asegurándome de que la niña asustada permaneciera aislada de su inminente ataque verbal.
Su rostro estaba enrojecido por la furia absoluta mientras me señalaba con un dedo acusador directamente al pecho con ira. Me regañó brutalmente por crear un espectáculo público, afirmando que mis recientes acciones legales habían traído una vergüenza irreparable a toda nuestra familia. Mi padre me ordenó que retirara inmediatamente la petición de protección antes de devolver a la niña a su madre biológica sin más demora. Continuamente priorizó la preservación de una ilusión de perfección familiar por encima de reconocer la horrible realidad que ocurría dentro de ese oscuro sótano de concreto durante años. Me mantuve firme en el porche elevado, negándome a encogerme bajo su abrumadora presencia física o aceptar sus tóxicas demandas. Lo miré directamente a los ojos furiosos mientras le informaba rotundamente que mis acciones legales no eran negociables bajo ninguna circunstancia. Le ordené explícitamente que desalojara mi propiedad privada de inmediato mientras declaraba oficialmente la terminación permanente de nuestra relación familiar en el futuro. Escuchar mi negativa inquebrantable lo hizo tropezar hacia atrás con total incredulidad, dándose cuenta de que su autoridad patriarcal no tenía absolutamente ningún poder aquí hoy. Continuó murmurando furiosas maldiciones en voz baja mientras finalmente daba la espalda para bajar pesadamente los escalones del porche de madera hacia su coche. Me di la vuelta sin esperar a ver su partida antes de volver a entrar en la casa para asegurar el pesado cerrojo. Navegué por el pasillo silencioso, encontrando a Elena de pie cerca de la esquina, temblando violentamente mientras se agarraba a la pared de yeso con los nudillos blancos. Inmediatamente me arrodillé, tomando sus pequeñas manos temblorosas de forma segura entre las mías para proporcionarle el necesario anclaje físico. La miré directamente a los ojos llorosos, prometiéndole ferozmente que absolutamente nadie la arrastraría nunca más lejos de este entorno seguro. Le aseguré que los títulos biológicos no significaban absolutamente nada en comparación con brindar una protección genuina contra aquellos que causaban daño físico deliberadamente. Su respiración frenética se sincronizó lentamente con mi propio ritmo constante mientras apoyaba su cabeza exhausta en mi hombro derecho, buscando consuelo. Envolví mis brazos con fuerza alrededor de su pequeño cuerpo, jurando en silencio enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino hacia la libertad permanente. Permanecimos sentadas juntas en el suelo del pasillo, reuniendo nuestra fuerza colectiva para enfrentar la inminente batalla judicial que se avecinaba en el horizonte. El rugido del motor del vehículo de Javier se alejó airadamente por la calle residencial, dejando atrás un tenso silencio, preparándose para la próxima audiencia judicial. En una mañana de mediados de otoño, la sala de audiencias del Tribunal Familiar del Condado de Franklin estaba abarrotada de gente. Las pesadas puertas dobles de madera se cerraron, sellándonos dentro de la imponente cámara judicial llena de espectadores que murmuraban. Teresa se sentó junto a su novio, que adoptaba una postura agresiva, mientras intentaba exprimir lágrimas falsas de sus ojos completamente secos. Se secaba continuamente la cara con un pañuelo arrugado, interpretando a la víctima devastada a la que le habían robado a su amada hija. Sergio vestía un traje que no le quedaba bien mientras lanzaba miradas amenazadoras a través del pasillo de madera hacia nuestra área de asientos designada. Presentaron una actuación teatral meticulosamente ensayada, diseñada específicamente para manipular al juez que presidía para que devolviera a la niña. Permanecí perfectamente quieta junto a mi sobrina mientras mantenía mi atención totalmente dirigida hacia el estrado judicial elevado. Puse mi mano derecha firmemente sobre sus nudillos temblorosos, proporcionándole una promesa silenciosa de protección física absoluta. Ricardo se levantó tranquilamente de su silla de cuero, preparándose para desmantelar sistemáticamente su patética fachada con hechos innegables. El alguacil anunció en voz alta la llegada del magistrado que presidía, ordenando a todos los presentes que se pusieran de pie. El juez de aspecto severo tomó su posición elevada antes de instruir a los representantes legales para que presentaran sus argumentos iniciales. Nuestro experimentado abogado se acercó al podio central llevando una gruesa pila de documentos verificados encuadernados en carpetas de Manila. Presentó deliberadamente los expedientes médicos certificados que detallaban el horrible trauma físico infligido a la niña indefensa de 10 años. El alguacil transfirió el pesado archivo hacia arriba, permitiendo que el magistrado examinara las fotografías a color que mostraban las marcas del cinturón. Ricardo luego presentó el informe de investigación independiente compilado por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, verificando los horribles testimonios de los testigos del vecindario. Describió cuidadosamente cómo las entrevistas encubiertas corroboraban por completo la cronología del abuso sistemático oculto a puerta cerrada. La última prueba condenatoria llegó cuando solicitó permiso para reproducir la grabación de audio digital en voz alta.
La voz temblorosa de una niña aterrorizada resonó en la silenciosa sala del tribunal, exponiendo la verdad absoluta sobre su prolongada crueldad. Todos los espectadores sentados en la galería de madera jadearon colectivamente al escuchar los espantosos detalles que describían el oscuro sótano. Teresa se encorvó en su silla de madera, abandonando por completo su acto de madre afligida al escuchar la prueba irrefutable. Sergio se cruzó de brazos agresivamente sobre el pecho mientras miraba fijamente las baldosas del suelo en un silencio derrotado. El momento más crucial se materializó cuando Elena subió valientemente al estrado de los testigos de madera elevado, frente a la sala abarrotada. Se ajustó el pequeño micrófono que tenía delante antes de mirar directamente a los ojos expectantes del imponente juez. Se negó a lanzar una sola mirada hacia su madre biológica mientras pronunciaba su poderosa declaración en la sala silenciosa. La niña habló con una claridad asombrosa, declarando que preferiría renunciar a cada centavo de su dinero de la beca. Afirmó firmemente que sacrificar toda su beca educativa era infinitamente mejor que regresar a ese oscuro sótano de concreto. Un pesado silencio cubrió toda la cámara judicial antes de que el magistrado que presidía finalmente alcanzara su mazo de madera. El juez golpeó bruscamente el bloque de resonancia mientras pronunciaba una reprimenda verbal fulminante dirigida directamente a los dos acusados. Pronunció oficialmente la terminación permanente de los derechos parentales de Teresa debido a una negligencia extrema agravada por un grave peligro físico. Posteriormente, el magistrado firmó el decreto legal vinculante que me otorgaba la tutela legal a largo plazo de mi resiliente sobrina. Prohibió explícitamente a ambos delincuentes iniciar cualquier contacto futuro con la menor bajo pena de encarcelamiento inmediato. El expediente judicial finalizado fue transferido inmediatamente al otro lado de la calle, a la Fiscalía del Distrito para una revisión penal adicional. Solo 3 días después, varios agentes de policía uniformados llegaron al complejo de apartamentos de Teresa con órdenes de arresto selladas oficialmente. Los agentes del orden escoltaron físicamente tanto a Sergio como a su novia cómplice fuera de su edificio con esposas de metal. Los vecinos se reunieron en las aceras de los alrededores, observando cómo los dos abusadores eran empujados a la fuerza a la parte trasera de una patrulla. Fueron acusados formalmente de múltiples cargos de delitos graves relacionados con el peligro deliberado de una menor vulnerable bajo su cuidado. De vuelta en nuestro tranquilo apartamento, Elena me ayudó a quitar los papeles escolares restantes de la mesa de comedor de madera. Colocamos en silencio los platos de cerámica junto con los cubiertos pulidos, preparándonos para compartir nuestra cena juntas. Llevé un tazón grande de pasta caliente y humeante hacia el área del comedor, observándola sonreír suavemente ante la comida que se acercaba. Nos sentamos una frente a la otra, comenzando finalmente nuestra primera cena real juntas como una verdadera unidad familiar.